Mi padre me hizo responsable de una deuda antigua diciendo que era lo justo. Cuando revisé las fechas del contrato y mi edad en ese momento, todo resultó ilegal. Mi padre apareció a finales del año pasado con una carpeta vieja, como de oficina pública, llena de papeles amarillentos y engrapados de cualquier manera. Yo pensé que venía a pedirme que lo llevara al dentista o a revisar el carro, pero apenas la puso sobre mi mesa entendí que la cosa iba torcida. Me dijo que era hora de que yo cumpliera mi parte como hijo, que había llegado el momento de hacerme responsable de un compromiso que él había cargado solo demasiado tiempo. Yo no entendía nada, porque nunca hemos tenido una relación donde él me pida cosas concretas, más allá de favores sueltos. Pero ese día estaba distinto, hablaba como si ya hubiera decidido que yo no tenía derecho a decir nada. Me soltó que había un préstamo pendiente, una deuda vieja que él había pedido por la familia cuando yo era más joven, y que ahora necesitaba que yo la asumiera porque, según él, siempre fue para ti. Me dijo con una seguridad casi ofensiva que yo había firmado como responsable secundario y que nada de esto era sorpresa. Ahí fue cuando me dio ese folder y me pidió que firmara un acuerdo para que el banco trasladara la deuda a mi nombre, todo con un tono de solo firma y deja de hacerla de pedo. Abrí la carpeta y lo primero que noté fue una firma que supuestamente era mía, puesta en un documento fechado cuando yo apenas estaba terminando la secundaria. Me quedé viéndola un rato porque, aunque era claramente falsa, tenía detalles que alguien podría confundir como míos. Me hervía la sangre mientras él hablaba detrás de mí con ese discurso de que un padre hace sacrificios y un hijo agradecido los honra. Yo traté de mantener la calma y le dije que como demonios iba a firmar un préstamo siendo menor de edad. Él respondió que lo había hecho porque yo confiaba en él y que era muy fácil para mí olvidarme de todo lo que él había hecho cuando yo era un mocoso que no entendía nada. Me soltó esa clase de frases manipuladoras que usan los padres que creen que el título de padre les da derecho a joderte sin límite. Pero mientras más hablaba, más evidente se hacía que estaba desesperado, no moralmente ofendido, solo asustado. Esa noche revisé los documentos con calma. Había 3 contratos distintos, todos con la misma firma mía, todos fechados en momentos donde yo era legalmente incapaz de firmar nada. Incluso uno de ellos fue refinanciado cuando yo ya era mayor, pero seguía usando esa misma firma falsa que jamás coincidió con mi firma real. Era tan absurdo que no sabía si reírme o romper algo. Entendí de inmediato que él había falsificado mi nombre para conseguir ese dinero y que había estado viviendo con esa bomba de tiempo esperando que yo, por ser su hijo, aceptara cubrirle el culo sin cuestionar nada. Me pasé casi toda la noche despierto, no por preocupación, sino por esa mezcla de incredulidad y enojo que te deja con el estómago apretado. Una cosa es tener un padre que comete errores, otra es tener uno que está dispuesto a arrastrarte con él sin siquiera dudarlo. Al día siguiente busqué una consulta legal. Le expliqué al abogado lo que había visto y me pidió que le mostrara las fechas. Apenas las vio soltó un suspiro y me dijo que aquello era un desastre para mi padre, que cualquier contrato firmado por un menor de edad sin tutela directa era inválido desde el inicio y que, si además se usó una firma falsa, yo no tenía responsabilidad alguna. Me dijo que, dependiendo del ánimo del banco, podían investigar el caso como fraude, porque no era un simple error administrativo. Yo no sabía si quería llegar tan lejos. A pesar de todo, seguía siendo mi padre, pero también sabía que si no ponía un alto ahora él iba a seguir exprimiéndome cada vez que se metiera en un hoyo. Cuando regresé a hablar con él y le dije lo que el abogado me había dicho, su reacción fue tan rápida que dejó claro que ya sabía que aquello era ilegal. Se puso a gritar que yo era un malagradecido, que él me había dado techo y comida y que ahora yo lo estaba apuñalando por la espalda. Dijo que, si el banco tomaba acciones, él perdería la casa y que yo tendría en mis manos la oportunidad de evitarle la ruina, pero que prefería verme muy digno. Yo traté de mantener la cordura, pero en algún momento exploté y le dije que él no tenía derecho a usarme como escudo para sus irresponsabilidades. Ahí cambió de táctica y empezó a llorar como si fuera víctima de una injusticia del universo. Me soltó un "te vas a arrepentir", ningún hijo abandona a su padre así y se fue dando portazos como si yo fuera el monstruo de la historia. Ese fue el momento en el que dejé de verlo como mi padre y lo vi como un adulto que estaba intentando colgarme una cadena que no era mía. Me di cuenta de que la única forma de que él dejara de meterme en sus deudas era enfrentarlo de verdad, sin complacerlo por lástima ni dejarme manipular. No sabía todavía hasta dónde llegaría esto, pero tenía algo claro: si él quería arrastrarme con él, yo iba a asegurarme de que no pudiera seguir usando mi nombre como si fuera un juguete.
Y si al final esto terminaba en consecuencias para él, serían las consecuencias que él mismo se buscó. Porque ese día entendí que la familia no es una excusa para que alguien te destruya la vida y luego espere que lo agradezcas. Actualización 1. Pasaron unos días en los que traté de volver a mi rutina sin pensar demasiado en lo que había pasado. Pero era imposible dejar el asunto quieto porque cada vez que intentaba concentrarme en algo me venía a la mente la imagen del contrato con mi firma falsificada. Empecé a sentir un tipo de enojo más frío, menos explosivo y más constante, ese enojo que aparece cuando entiendes que alguien actuó con plena conciencia de que te estaba jodiendo y aún así siguió adelante. Para ese punto yo ya había tenido mi primera reunión informal con el abogado, pero decidí programar una segunda, más larga, para revisar bien todo el paquete de documentos. Quería tener claro hasta dónde llegaba el desastre y qué implicaciones podría tener para mí. El abogado me pidió que llevara todos los papeles, incluidos los resúmenes de refinanciación, y me advirtió que a veces los bancos, al darse cuenta de que un trámite pasado se hizo de forma irregular, intentaban responsabilizar a quien fuera con tal de no perder dinero. Eso me hizo entrar en un estado de alerta que me acompañó varios días, al punto de que empecé a revisar mis estados financieros, mi historial crediticio y cualquier cosa relacionada con mi nombre, solo para asegurarme de que mi padre no hubiera hecho más cosas a mis espaldas. Cuando regresé con el abogado, él se dedicó a revisar uno por uno los documentos mientras yo estaba sentado en la otra silla, sintiendo que cada hoja que levantaba podía contener una nueva sorpresa desagradable. Hubo un momento en el que dejó de leer y simplemente apoyó los papeles sobre la mesa. Me dijo que aquello no solo era un problema de firmas, que había 3 refinanciaciones en las que la supuesta firma mía aparecía de forma idéntica y que ese tipo de repetición tan exacta era típica de una copia. Explicó que, si se hacía una verificación técnica, quedaría claro que la firma no provenía de un proceso normal de firma a mano, sino de una imitación o una reproducción. También señaló que una de las refinanciaciones se hizo cuando yo ya era mayor de edad, lo cual volvía todo incluso más sospechoso, porque en ese momento sí existía la posibilidad de que yo hubiera participado. Pero la firma seguía teniendo la misma inconsistencia infantil. Según él, eso iba a levantar cualquier auditoría de inmediato. La parte inesperada llegó cuando me dijo que, si yo no había autorizado nada, lo mejor era notificar al banco cuanto antes, no solo para protegerme, sino para evitar que ellos asumieran que yo estaba tratando de beneficiarme. Me aclaró que no podía decirme qué hacer moralmente con respecto a mi padre, pero sí lo que debía hacer para no terminar hundido con él. Después de esa reunión pasé varios días pensando en si debía o no llamar al banco. No porque sintiera lealtad hacia mi padre, sino porque todavía había una parte de mí que esperaba que él reconociera lo que había hecho y se responsabilizara. Pero eso nunca ocurrió. En lugar de mostrarse preocupado por arreglar las cosas, empezó a mandarme mensajes pasivo-agresivos diciendo que esperaba que estuviera pensando en la familia y que no se me ocurriera hacer algo impulsivo solo por quedar bien con un abogado que ni conozco. En un mensaje incluso insinuó que él podría haber firmado de esa forma porque yo se lo pedí, como si la historia fuera tan absurda que solo eso le faltaba inventar. Ese intento descarado de manipulación fue lo que me empujó finalmente a llamar al banco. Expliqué que había recibido documentos a mi nombre que no correspondían y que necesitaba que revisaran el expediente. La mujer que me atendió fue muy correcta, pero pude notar que su tono cambió cuando le dije que la firma estaba en un contrato fechado cuando yo era menor de edad. Me pidió que le enviara por correo electrónico una copia de mi identificación, mi fecha de nacimiento y fotos de los documentos. Esa misma tarde recibí una confirmación de que el caso había pasado al Departamento Interno de Investigación. Pensé que tendría al menos unos días de silencio antes de que algo explotara, pero no. Al día siguiente, a media tarde, mi padre llegó a mi puerta golpeando como si quisiera tirarla abajo. Cuando abrí lo encontré sudado, rojo y con esa expresión que tiene cuando está asustado pero quiere actuar como si estuviera indignado. Me preguntó si había hablado con el banco y cuando le dije que sí, que era mi derecho porque habían usado mi nombre sin permiso, empezó a gritar que lo había traicionado y que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Dijo que el banco lo había llamado esa mañana, que estaban revisando la validez de los documentos y que lo habían tratado como si fuera un delincuente. Me acusó de destruirlo, de no valorar todo lo que él había hecho por mí, como si falsificar mi firma fuera parte de un sacrificio noble. Cada cosa que decía me confirmaba que no solo había falsificado la firma, sino que sabía perfectamente que eso podía reventarle en la cara.
pero igual decidió apostar a que yo sería demasiado tonto o demasiado dócil para enfrentar la situación. Cuando intentó forzar la entrada a mi casa, tuve que advertirle que llamaría a la policía. No pensé que llegaría a ese punto, pero la mirada que me dio fue tan agresiva que por primera vez me dio miedo. Eso lo detuvo y terminó alejándose mientras seguía gritando que yo era un ingrato. Apenas se fue, llamé a mi hermana para contarle lo ocurrido. Ella y mi padre no tienen una relación cercana porque él también la usó varias veces como escudo para sus problemas, pero su reacción me sorprendió. Me dijo que ella ya sospechaba que él había hecho algo así porque lo había visto manipulando papeles meses atrás, aunque no sabía que estaban a mi nombre. Me pidió que no retrocediera, que si yo me dejaba intimidar ahora, él iba a repetir el patrón una y otra vez sin límite. Esa conversación me ayudó a reafirmar la decisión de mantenerme firme, aunque eso significara un conflicto familiar que ya estaba demasiado avanzado para revertirse. A lo largo de esa semana el banco me llamó 2 veces más, esta vez para pedirme una declaración formal y para confirmar que yo nunca autoricé ninguna firma en esos documentos. Cada llamada de ellos era una mezcla de alivio y ansiedad porque, aunque sabía que estaba del lado correcto, también entendía que el resultado podía ser devastador para mi padre. Sin embargo, cada vez que dudaba, recordaba su rostro arrogante diciéndome que yo debía hacerme responsable de algo que nunca firmé y que jamás pedí. Y entonces la culpa se disipaba. Es difícil describir lo que se siente ver cómo alguien que debería haber protegido tu nombre lo usó como herramienta para salir de un apuro, esperando que tú cargues con la consecuencia muchos años después. No es solo enojo, es una sensación de traición básica, como si te robaran una parte de tu historia sin permiso. La investigación del banco avanzó más rápido de lo que imaginaba. Un día antes de que terminara esa semana recibí un correo donde me informaban que habían marcado el contrato original como potencialmente fraudulento y que estaban revisando quién había autorizado la refinanciación, ya que los datos no coincidían con mis registros. Eso quería decir que eventualmente iban a pedirle explicaciones a mi padre de manera formal. Yo sabía que él no estaba preparado para enfrentar algo así porque siempre ha sido bueno para engañar a personas que confían en él, pero no para enfrentarse a instituciones que tienen protocolos estrictos. Aunque no lo dije abiertamente, esa sensación de que por fin algo o alguien lo estaba obligando a enfrentar sus actos me produjo una calma que no había sentido en años. Esa primera actualización no cerró nada. Al contrario, abrió grietas que ya no se podían cubrir ni con disculpas ni con manipulaciones emocionales. Pero también fue el punto donde me di cuenta de que esta vez no habría vuelta atrás. Mi padre ya no podía refugiarse en el discurso de que lo hacía por nosotros, porque todo indicaba que lo había hecho por él y solo por él. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía poner límites sin sentirme culpable por hacerlo. Esta etapa apenas estaba empezando, pero ya comprendía que el camino que venía iba a ser largo y, sobre todo, inevitable. Actualización 2. Unas cuantas semanas después de que el banco iniciara la investigación, la situación empezó a moverse en direcciones que yo no había previsto. Durante ese tiempo intenté mantenerme ocupado para no obsesionarme con el tema, pero era imposible ignorar los cambios en el comportamiento de mi padre, que ahora pasaba de enviar mensajes agresivos a mensajes suplicantes en cuestión de horas. Era como si estuviera atrapado entre el enojo por haber sido descubierto y el miedo a lo que podría ocurrirle si el banco confirmaba el fraude. Hubo días en los que me despertaba con audios suyos diciendo que yo era un desalmado y que me iba a arrepentir, y otros en los que me decía que necesitábamos hablar como adultos porque todavía había una oportunidad de arreglarlo antes de que la situación escalara más de lo necesario. Yo ya no respondía nada porque había entendido que cualquier intercambio con él solo alimentaba su idea de que todavía podía manejar la situación a través de presión emocional. Cada silencio mío parecía aumentar su desesperación y, con cada mensaje, yo confirmaba que había tomado la decisión correcta al notificar al banco sin consultarle. Ese mes también fue el primero en el que recibí una llamada del investigador asignado al caso. El tono de la llamada fue cordial, pero directo. Me expresó que habían detectado inconsistencias en varios documentos y que necesitaban confirmar datos puntuales conmigo, especialmente fechas en las que yo estaba comprobadamente estudiando, trabajando o viviendo en otra dirección. Me hicieron preguntas muy específicas sobre dónde vivía cuando tenía 16 y 17 años, a qué escuela asistía, si tenía cuenta bancaria a mi nombre en ese periodo y si contaba con historial de cualquier tipo donde apareciera una firma registrada. Me pidieron autorización para comparar mi firma real con la que aparecía en los documentos y accedí sin dudar.
Porque sabía que esa comparación dejaría claro que lo que aparecía en los contratos no tenía nada que ver conmigo. El investigador me explicó que ese tipo de casos no eran tan comunes, pero cuando aparecían solían revelar un patrón fijo. Familiares que tomaban decisiones financieras arriesgadas y luego trataban de descargar la responsabilidad en el miembro más joven de la familia, confiando en que la culpa, el miedo o la ignorancia los obligaría a aceptar. Después de esa llamada, la comunicación con mi padre dio otro giro extraño. Empezó a pedirle a familiares que intercedieran para calmarme y convencerme de que me retractara antes de que el caso avanzara demasiado. Mi tía mayor me llamó una noche para decirme que mi padre estaba deshecho y que, según sus palabras, yo estaba exagerando algo que podría resolverse entre nosotros sin involucrar a instituciones. Le respondí con calma que no había nada que resolver entre nosotros porque él falsificó mi firma cuando yo era menor y después volvió a usarla para refinanciar la deuda, y que no había ninguna parte de esa situación que pudiera arreglarse con un apretón de manos. Mi tía, que generalmente es conciliadora, se quedó callada un rato antes de decir que en el fondo ella sabía que mi padre había hecho algo inapropiado, pero que nunca pensó que hubiera llegado tan lejos como para comprometerme legalmente. Me confesó que hacía meses lo había visto revisando papeles y poniéndose nervioso cuando alguien se acercaba, pero que en ese momento no imaginó que estuviera tratando de encubrir un fraude. Esa conversación fue la primera señal clara de que mi padre estaba quedándose sin aliados dentro de la familia y que su narrativa comenzaba a desmoronarse. A medida que pasaban las semanas, empecé a sentir un tipo de distancia emocional hacia mi padre que nunca había experimentado. No era odio, era algo más parecido a un reconocimiento de que él ocupaba un lugar en mi vida solo porque la biología así lo determinó, no porque hubiera construido conmigo una relación digna de sostenerse bajo presión. Había momentos en los que me preguntaba si todo esto no habría sido diferente si él se hubiera acercado desde un principio con honestidad, admitiendo que había cometido un error grave y que necesitaba ayuda para salir del problema. Nunca lo sabré, porque él eligió desde el principio la ruta de la manipulación, la mentira y la carga abandonada en mis hombros. Mientras yo hacía ese proceso interno, el banco continuaba con el suyo y un día recibí un aviso por correo donde me informaban que el contrato había sido temporalmente suspendido mientras se verificaba su autenticidad. Esa suspensión significaba que legalmente yo había quedado fuera de toda obligación mientras avanzaba la investigación, lo cual me dio un respiro que no había sentido desde hacía meses. La noticia de la suspensión no tardó en llegar a mi padre porque, según su versión, el banco lo llamó para notificarle que el documento había sido bloqueado y que necesitaban que él presentara comprobantes adicionales de identidad y autorización. Esa llamada lo había dejado fuera de sí. Intentó contactarme varias veces, incluso vino de nuevo a mi casa, aunque esta vez no llegó gritando. Llegó con una expresión que mezclaba nerviosismo, rabia contenida y una falsa calma que se notaba a kilómetros. Me pidió que lo dejara entrar para hablar, pero no acepté. Desde la puerta me dijo que yo no entendía el daño que estaba provocando y que el banco estaba tratando el caso como si él fuera un delincuente. Me dijo una frase que todavía recuerdo con claridad porque fue tan absurda como reveladora, que yo tenía la culpa de que el banco malinterpretara sus acciones. Es decir, en su mente, dejar clara mi inocencia era una traición y exponer su fraude era culpa mía, no de él. Le respondí que había sido su decisión falsificar documentos, no la mía, y él replicó que lo había hecho por la familia. Escuchar de nuevo esa excusa fue como recibir un recordatorio de que él no tenía intención de asumir responsabilidad. Me limité a decirle que no íbamos a seguir hablando y cerré la puerta, incluso cuando continuó hablando desde el otro lado. Después de ese encuentro, llegó un periodo más tenso. Pasaron varias semanas sin contacto directo con mi padre, pero su presencia seguía existiendo en forma de comentarios que recibía de primos, tíos y conocidos que lo habían visto o escuchado decir que yo había arruinado su vida. Algunos intentaban sonar neutrales cuando me lo contaban, como si quisieran advertirme sin tomar postura, pero la mayoría sabía claramente que él estaba pagando las consecuencias de sus propias decisiones. Curiosamente, fue en ese periodo cuando también hablé más con mi hermana, que me dijo que en algún punto él había intentado convencerla de que yo estaba manipulando al banco para perjudicarlo. Ella se rió en su cara y le dijo que el banco no necesitaba ser manipulado, que bastaba con revisar las fechas y la firma para saber que él había cometido un acto ilegal. Esa reacción suya fue un alivio,
porque por años sentí que mi hermana cargaba con su propia historia de conflictos con él y ahora ambos estábamos viendo el mismo problema desde ángulos distintos pero con total claridad. Cuando finalmente llegó la notificación oficial del banco donde declaraban que el contrato original era inválido debido a inconsistencias legales y que se había iniciado un proceso de revisión interna para determinar si existían responsabilidades adicionales, sentí un cansancio profundo, pero también una especie de cierre. El banco dejaba claro que yo no tenía ninguna obligación financiera, pero también dejaba claro que ellos iban a seguir investigando cómo se autorizó ese préstamo desde el inicio. Eso no solo implicaba a mi padre, sino también a la persona que aprobó el contrato en aquel entonces. El investigador me explicó en una última llamada que, cuando una firma corresponde a un menor, la aprobación del contrato recae en el agente que procesó el documento, por lo que ambos habían quedado bajo revisión. Una parte de mí no esperaba que el asunto llegara tan lejos, pero reconocer que no estaba en mis manos detener el proceso me dio una tranquilidad inesperada. Ya no era una lucha entre mi padre y yo, ahora era una institución revisando un error grave que había permanecido invisible durante años. Esa segunda actualización marcó un punto donde mi participación activa prácticamente terminó. Yo ya había aportado toda la información necesaria y había protegido mi nombre y mi historial. El resto dependía del banco y de las consecuencias inevitables de lo que mi padre había hecho. Lo único que me quedaba era aceptar que esta situación había cambiado de forma definitiva la relación que tenía con él. Aunque todavía me sorprendía cuánto podía lamentarse él por su propia desgracia sin reconocer en ningún momento el daño que intentó hacerme, también entendí que no podía esperar otra cosa de una persona que había construido su vida entera culpando a otros de sus errores. Para mí, la actualización cerró con una sensación agridulce, porque aunque había logrado protegerme, también había confirmado que mi padre era capaz de sacrificarme sin dudar con tal de salvarse. Ese descubrimiento no es fácil de procesar, pero al menos supe que ya nunca más permitiría que él tuviera la oportunidad de arrastrarme con él. Actualización final. Pasaron varios meses después de la confirmación del banco y el proceso pareció entrar en una etapa silenciosa, ese tipo de silencio que no es alivio, sino una especie de pausa tensa en la que sabes que algo se está moviendo aunque no puedas verlo ni influir en ello. Durante ese tiempo intenté reorganizar mi vida, no porque la situación me hubiera afectado económicamente, sino porque emocionalmente me había dejado con una sensación de desgaste que nunca antes había experimentado. Uno podría pensar que después de que el banco me liberara de toda responsabilidad me sentiría tranquilo, pero la verdad fue más compleja. La relación con mi padre quedó tan dañada que ya no podía reconocer ninguna base sobre la cual sostenerla. No se trataba solo del fraude, sino de la reacción que tuvo al verse descubierto, esa manera de culparme incluso cuando la evidencia era tan clara que no había espacio para malinterpretarla. Esa parte fue la que realmente marcó el antes y el después para mí. El siguiente gran movimiento ocurrió cuando recibí un aviso del banco donde se mencionaba que, como parte de su revisión interna, habían encontrado irregularidades adicionales relacionadas con el historial crediticio de mi padre. Esto significaba que no solo iban a mantener como inválido el contrato fraudulento, sino que también estaban revisando otros préstamos suyos para confirmar si se habían tramitado de manera legítima. Yo no sabía nada de ese historial y, honestamente, tampoco tenía interés en enterarme de los detalles, pero la carta dejaba claro que el banco tomaría acciones según correspondiera. Ese fue el primer indicio formal de que las consecuencias para él serían mucho más severas de lo que yo había imaginado cuando todo esto empezó. El aviso incluía una frase que me dejó pensando varios días: la institución se reservaba el derecho de recuperar pérdidas por vías administrativas o judiciales. Esa fue la primera vez que contemplé la posibilidad real de que mi padre terminara enfrentando no solo sanciones financieras, sino también consecuencias legales. Esa noticia no tardó en recorrer la familia. A diferencia de las primeras semanas, donde muchos intentaron entender los dos lados, esta vez la mayoría simplemente aceptó la realidad. Algunos familiares incluso me dijeron que siempre habían sospechado que mi padre manejaba su dinero de forma irresponsable, pero que nunca imaginaron que pudiera arrastrarme a mí de esa manera. Otros admitieron que no sabían cómo reaccionar cuando él les contó que yo lo dejé caer, como si yo tuviera alguna obligación moral de protegerlo de un problema que él mismo creó. A medida que más personas empezaban a ver la magnitud de lo que había ocurrido, mi padre comenzó a quedarse aislado en sus intentos de presentarse como víctima. Ese aislamiento no lo hizo reflexionar, sino que lo volvió más agresivo en sus comentarios.
Llamó a un primo y le dijo que yo había actuado con intención de destruirlo, que había esperado el momento perfecto para hundirlo, como si yo hubiera planeado todo desde la adolescencia. Escuchar eso por parte de mi primo me dejó claro que él prefería creer su propia versión, aunque fuera absurda, antes que aceptar que había sido descubierto. El paso siguiente ocurrió cuando el banco tomó posesión formal de la casa de mi padre. Esa propiedad era lo único que él tenía con valor estable, y aunque durante años presumió que la había comprado con esfuerzo propio, la verdad era que la había refinanciado tantas veces que prácticamente vivía de una deuda permanente. Cuando la notificación de desalojo llegó, él intentó usarla para manipular a todos, diciendo que la pérdida de la casa era mi culpa. Lo curioso es que esa estrategia no funcionó. Incluso familiares que antes lo defendían comenzaron a señalar que él siempre encontraba a quien culpar en lugar de asumir sus actos. Mi hermana, que seguía manteniendo distancia prudente, me llamó para decirme que él se había presentado en su trabajo llorando y diciendo que yo lo había abandonado. Ella le respondió que él me había metido en un problema que podría haber arruinado mi vida y que todavía tenía la audacia de pedirme que pagara por ello. Me contó que él se quedó mudo, como si nunca hubiera considerado que alguien de la familia pudiera confrontarlo de esa manera. A pesar de todo, no voy a negar que sentir la caída de mi padre me produjo emociones mezcladas. No alegría, pero sí una especie de alivio extraño, como si finalmente estuviera ocurriendo algo que debía pasar para que él dejara de ver a los demás como herramientas de uso personal. Aún así, hubo un par de noches en las que me sorprendí preguntándome si había algo que yo pudiera haber hecho distinto, aunque sabía perfectamente que esa pregunta no tenía sentido. Uno puede sentir lástima y aún así entender que no es responsable de evitar que otra persona enfrente las consecuencias de sus propios actos. Esa dualidad se volvió parte de mi rutina por un tiempo. No quería que él terminara en la calle, pero tampoco iba a responsabilizarme por su situación actual. Yo no tenía por qué sacrificar mi estabilidad para proteger a alguien que no dudó en ponerla en riesgo sin consultármelo. Finalmente, llegó el desalojo. No estuve presente, pero mi hermana pasó cerca esa mañana y me contó lo que vio. Me dijo que él estaba afuera, sentado en una silla plegable, viendo cómo sacaban cajas y muebles viejos. Al parecer no hizo escándalo, solo se quedó observando con una expresión vacía. Escuchar esa descripción me afectó más de lo que esperaba. No porque sintiera culpa por lo que estaba pasando, sino porque confirmé que él nunca creyó que algo así pudiera ocurrirle. Vivió tantos años evitando asumir consecuencias que llegó a convencerse de que nunca le tocaría pagar por nada. Ese día marcó su caída más evidente, no solo económica, sino emocional. Terminó viviendo en un pequeño departamento que un primo consiguió a bajo costo. No era un mal lugar, pero definitivamente era un retroceso enorme comparado con su manera de vivir en los últimos años. El último encuentro directo que tuve con él fue breve y desagradable. Me llamó unas semanas después del desalojo y, en un tono que intentaba sonar calmado, me pidió que hablara con el banco para retirar mi declaración. Le dije que eso no era posible y que, aunque lo fuera, no pensaba hacerlo. Entonces cambió de actitud y comenzó a insultarme como al principio, diciendo que yo había destruido a la familia y que me iba a arrepentir. Lo escuché sin responder hasta que dejó de hablar y solo entonces le dije que no íbamos a volver a discutir ese tema. Le expliqué que había tomado sus decisiones sin considerar las consecuencias y que ahora debía enfrentar el resultado. Él reaccionó como tantas veces antes, negando cualquier responsabilidad y diciendo que yo era la única persona que podía rescatarlo. Le respondí que nunca más iba a cargar con algo que no era mío y terminé la llamada. Con el paso de los meses, la distancia entre nosotros dejó de sentirse como una herida abierta y se convirtió en una separación definitiva. Ya no espero que él cambie, ni que entienda, ni que un día reconozca lo que hizo. Y aunque esto podría sonar triste, para mí ha sido una forma de recuperar algo de paz. Esta situación me obligó a reconocer que no tenía por qué seguir justificando comportamientos que siempre habían sido destructivos. También me enseñó que poner límites no es un acto de crueldad, sino de protección personal. Hoy veo todo el recorrido desde el primer momento en que vi esa firma falsificada hasta ahora, y aunque ha sido un proceso largo y desgastante, también ha sido liberador. No quería que mi padre enfrentara consecuencias tan duras, pero tampoco podía seguir permitiendo que su irresponsabilidad se convirtiera en mi carga. Y si algo he aprendido en estos meses es que no siempre se puede salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo.